El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Considero que el texto lo podríamos resumir en 3 momentos. El primero, la alianza. El segundo, el envío. Y el tercero, el compromiso que estos 2 elementos traen para nuestra vida. Vamos, que el Espíritu Santo nos ilumine para yo decir y para que ustedes entiendan lo que quiero decir, porque a veces yo no me hago entender. La primera cosa, hablar de la alianza. ¿Qué es una alianza? Es poner, ¿no es cierto?, a 2 partes para convenir en algo, estipular ciertos acuerdos en los que las 2 tienen algo que ver. Pues el pueblo de Israel es conocido como el pueblo de la alianza y la iglesia es conocida como el nuevo pueblo de la nueva alianza, de la definitiva alianza hecha en Cristo Jesús. Podemos hablar entonces que estamos refiriéndonos a 2 alianzas. Por eso también se habla de los 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al hablar del testamento me acordé de un cacho. Se casa un señor bien viejito con una jovencita, porque a veces somos tontitos, pensamos que nos aman y puede ser por la plata, ¿no? Perdón, no sé por qué me acordé del cacho, verán, no estoy diciendo a nadie aquí. Y entonces el curita no vio muy bien ese matrimonio, no vio muy bien. Y lo primero que le dijo es: pensarás bien, hijito. Cuando ya se casaron, después del año le encuentra y dice: ¿y cómo te va, padrecito de maravilla? Mi mujer, ya ve, contrario a lo que usted dijo, es una mujer bien espiritual. Siempre me está diciendo: ¿y cuándo el segundo testamento? ¿Y cuándo el segundo testamento? Oye, tonto, el primero le dejaste todo a tus hijos, por eso dice del segundo testamento. Entonces, bueno, el primer testamento es el de la antigua alianza y el segundo testamento es el de Jesús. El primer testamento, ¿por qué se da? Porque el pueblo experimenta la acción de Dios en su favor. Aquí se parte bien, pero en el camino, como siempre, se pierde el horizonte. ¿Por qué digo que se parte bien? Porque es claro en la experiencia de quienes conocen a Yahvé, de quienes se revela, y entre ellos Moisés, ¿no?, y los patriarcas, todos los patriarcas, ¿no?, de un Dios cercano al pueblo, de un Dios que no es ni sordo ni ciego frente al dolor de su pueblo, y más bien es un Dios cercano. Y al liberarlos,
y conducirlos por el desierto, como él mismo dirá, sobre las alas de un águila, y tomándolo como si fuera una presa, que no lo soltaba al pueblo para que no sea víctima de otras fieras, ¿no? Y por eso le llega a decir hasta su propiedad. Hoy vemos clarito eso en la primera lectura. Ustedes son mi propiedad. La traducción ustedes son mi pueblo no es tan exacta. La traducción exacta del griego es ustedes son mi propiedad. Es decir, son míos. Y yo quiero ser su Dios, como decíamos en el Salmo, ¿no es cierto? El Señor es nuestro Dios y nosotros su propiedad, tendríamos que decir. Somos suyos, ¿no? Pues le liberó al pueblo y allí hizo una alianza. Esto es parte de la alianza también, en el que Moisés les está haciendo acuerdo en la primera lectura todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero ahí se perdieron. Se llama la corriente sacerdotal en la Escritura. Estos detalles no voy a explicar, sobre todo porque a los niños les aburre y no les interesa eso, ¿no es cierto? Pero si a alguien le interesa estudiar Biblia puede hacerlo. Se perdieron un poco en el horizonte y estas corrientes fueron sacralizando tanto la acción de Dios que no solo el pueblo de Israel se terminó separando de otros pueblos creyendo ser el pueblo santo y elegido, aunque se porte mal, sino también al mismo Dios lo separaron, convirtiéndolo en un Dios encerrado. Por ejemplo, en el mismo templo había el lugar denominado el Santo de los Santos, al que solo podía acceder el sumo sacerdote una vez en el año, y el resto mirar de lejos. Se alejó el pueblo de la gente, de los otros pueblos, y se alejó el hombre de Dios, y por ende se alejó de sus hermanos. Falló a la alianza. Ni la observancia del mandamiento a Dios por encima de todo, ni al hermano se empezó a cumplir. Por eso surgió una nueva corriente, la corriente esta vez del profetismo. Y a través de los profetas se fue anunciando una segunda alianza, en la que ya no es la ley el fundamento de la alianza, sino el amor de Dios. Y no, aquí viene la parte más linda para mí del evangelio de hoy, no porque sean santos, no porque sean buenos, porque son amados por el Padre, que tiene entrañas no solo de padre, sino de madre. Y acuérdense de esto, porque esto voy a decirlo cuando predique el evangelio, ¿sí? Volver a recobrar la imagen de ese Dios que no es lejano, que es un Dios cercano y que no está al lado del pueblo porque sean santitos. Esto es bueno recordar, porque hoy también hay cristianos que más judaizantemente pretenden decir, ¿no es cierto?, que nadie es digno del Señor por poco, y solamente el charlatán de pronto que con micrófono y Biblia bajo el brazo quiere sentirse digno y ya es el primer indigno al hacerlo eso. No, eso es lo bueno, todos nosotros somos bienvenidos. El más grande pecador, que es el cura que tienen al frente, y por supuesto los más chiquitos pecados, que son los de estos niños que están aquí, pero también tienen. Todos somos bienvenidos. ¿Y saben por qué somos bienvenidos? Porque hay un corazón que nos ama con entrañas de madre, un corazón de un padre que nos ama así y que nos quiere salvar, y que por eso, para devolver su alianza, ya no fue con la ley sino con su propia sangre, con la entrega de su propio ser. Y aquí tenemos que acudir a la carta de los Romanos, en la que San Pablo dice una pregunta: ¿habrá alguien que dé la vida ciertamente por alguien bueno? Pero por algún pecador, ¿habrá alguien que se anime a dar la vida? ¿No es cierto? Y eso sí está clarísimo. Todos vamos por ahí. Si ven atentando contra la vida de las personas que amamos, papá, mamá, los hijos, un amigo, tal vez nos juguemos el pellejo. Pero está pasando en este mundo de indiferentes. Como es el otro al que no conozco, aunque le llame hermano y reza el Padre Nuestro diciendo: Padre Nuestro, no me juego el pellejo. No, es que yo no le conocía, que me de meter en problemas. Yo también soy papá, tengo mi familia. No, yo puedo perder mi trabajito, ¿para qué voy a...? Ahí vamos buscando los argumentos. En cambio Dios no. En esto, ¿habrá alguien que dé la vida por un justo? Ciertamente lo harán, pero por un injusto no. En cambio Jesús nos dio su vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice San Pablo. ¿No les parece hermoso eso? No está esperando que seas santo. Así, pecador como eres y como soy yo, somos amados y nos dio su vida
para que ese amor nos avergüence, o yo diría nos conmueva, toque nuestras entrañas, y alguien que me quiera así no puede ser despreciado por mí, y mueva mi corazón a un cambio, a una actitud y a una salvación. La nueva alianza, por eso, con Jesús ya no es con un pueblo, es con todos, pero a la vez es con cada ser humano. Porque nos puede pasar eso también, ¿no? Nos puede pasar que en la salvación del mundo digamos, bueno, ¿y por qué si Dios me quiere salvar a mí y me ama tanto, por qué no hace algo por este mundo? Lo típico que dice la gente inmadura en la fe, y yo digo también la gente que le cuesta pensar un poquito. Esos pseudo ateos que empiezan a conocer cuatro reales de la vida, de los misterios del universo y de la ciencia, que ya dudan de todo y que dicen, pero ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Ustedes los que creen en Dios son tontos. O sea, todito este montón de gente somos bien tontos ya. Sí somos. Pero creo que pensamos un poquito más. ¿Por qué Dios no hace nada? Y mi lógica es muy sencilla en lo que les quiero decir. A ver, si Dios quisiera eliminar la maldad de este mundo, ¿a quién tendría que desaparecer? ¿Al malo? ¿O no? Por supuesto que sí. Todo narcotraficante, todo sinvergüenza que anda moceando, todo ladrón, todo insultador, todo político corrupto, chao. Todo cura sinvergüenza, chao. O sea, ¿quién predica? Pues, se quedan sin cura. Y lo que es mejor, ¿quién vendría a este templo? No nos libremos nadie, por favor. Dios no cae en esa lógica. Dios nos da su vida no para desaparecernos a los malos, para que nosotros aceptemos su amor y nos vayamos transformando. Hay tres actitudes por las que somos indiferentes o nos hacemos los locos y no queremos colaborar con la salvación. La primera actitud es porque pensamos que la salvación es meta histórica, más allá de la historia. Y no nos damos cuenta que la salvación es intrahistórica, es decir, está dentro de la historia. Y cada uno de nosotros hacemos historia. Y podemos hacer historia nefasta, historia de pecado, o podemos hacer historia buena de salvación. ¿Quién decide eso? Tú. Tú tienes que comprometerte. No es así que Dios va a actuar. Dios va a actuar siempre a través del hombre. ¿Y por qué no actuamos así? Por la primera razón, por cómodos. Por cómodos. Siempre esperamos que otro lo haga. Ayer se han mandado una chupiza buena aquí en la cancha. Ya voy a empezar a retar eso, porque no está bien. Aunque sea por campeonato de fútbol, eso no une, desune. Y las botellas toditas ahí, como hay los tontos del EMAC que limpian, y son nuestros hermanos. Ya que estás usando basura para ensuciar tu cuerpo, por lo menos deja la basura en el tacho. Pero como hay quien lo haga, cómodos, somos bien cómodos. Si nos dieran haciendo todo en esta vida fuera buenazo. ¿Para qué comprometernos? ¿Para qué esforzarnos? Si en el rincón del vago encontramos todo. Y ahora con la inteligencia artificial, mejor todavía. Pero nos vamos haciendo tontos. Y no artificiales, sino reales. La segunda cosa, por miedo. Dejemos la segunda para que sea tercera. La segunda, por complicidad. Por ser cómplices. La gente no va contra el mal de este mundo porque es parte de este mal. Nos quejamos cuando nos toca, pero cuando no nos toca no, porque a veces somos parte de ese mal y nos callamos. Y la tercera, yo decía, por miedo. Esa dije segunda, pero ahora le pasé a tercera, porque me quiero demorar aquí. Por miedo. Ay, cuánto la gente a veces nos dice, al menos yo cuando hablo de algún tema político en los sermones o en la red, siempre me caen algunos por ahí que son o cómplices o cómodos, porque no estoy diciendo ninguna mentira. Y me saben decir, ay padre, los curas no deben hablar de esto. Los curas dedíquense a predicar. ¿Y qué predico? Imagínense hoy día de qué predicaría yo.
Este sería el sermón para no tocar el entorno de una realidad que es la que Dios nos quiere salvar. Queridos hermanos, bienvenidos en este hermoso día del Padre, para ante nuestro Padre Dios festejar a nuestros papitos de la tierra. Qué lindo que hayan venido a la misa. Seamos como ángeles, que nos salgan alitas, elevémonos, cierren sus ojitos, den gracias a Dios, traerán florcitas, traerán velitas, recemos de rodillas bien piadosos, pondrán buena limosna. ¿Eso quieren que predique? Eso es ser cómplice, es ser cobarde o es ser cómodo. A mí no me gusta lo que predico. Cuando acabo de decir esto muy sutilmente del barrio, no me gusta, algunos se enojarán. Cuando hablo de estas cosas, no me gusta. Trae conflicto, trae problema, insultan y feo. Me importa un comino. ¿Saben por qué? Porque esta es la realidad que yo tengo que cambiar. Jesús no dice vayan y salven, hagan lo que puedan o Dios va a darles haciendo todo. No, elige hombres concretos, con nombres, con apellidos. El apellido obviamente no es como ahora nosotros, el apellido era diciendo hijo de fulano. Entonces por eso dice, ¿no es cierto?, Santiago y su hermano, hijos de Zebedeo, porque es como ahora el apellido nos distingue, ¿no es cierto? Estaba diciendo nombre y apellido, estaba diciendo origen, estaba diciendo quién es y lo que tienen que hacer. Si el hombre no se compromete personalmente con transformar sus realidades personales, su realidad familiar, su realidad social y eclesial, entonces la salvación no va a llegar. No esperes que Dios haga, no esperes que la salvación sea metahistórica, es histórica, pero esa salvación la tienes que hacer tú, haz presente tú. Dios quiere que tú hoy sanes, Dios quiere que hoy tú saques y arranques el mal y al demonio que está metido en el primer lugar, que es en tu propia casa. Si bien es cierto, hay una intención de Mateo, que todavía él cree que la salvación está solo dentro del pueblo judío, pero yo quiero tomarle por el buen lado ese error de Mateo. Cuando dice empiecen por las ovejas descarriadas de Israel, está diciendo que empiecen por la propia familia, empiecen por la propia casa, empiecen por los propios que son miembros de su familia y de su comunidad. Para salvar y para evangelizar no me tengo que ir a otro lado, tendría que empezar por mi vida, por mi vida. El Señor hoy me llama a transformar mi vida, a que pueda salir de esta celebración sintiendo una experiencia de un Dios tan bueno que me amó para que yo tenga salvación. ¿Se acuerdan que les dije eso de las entrañas de madre? ¿Saben por qué les dije? Porque hoy empieza el Evangelio de Mateo diciendo: Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas. Esta palabra compadecerse, traducida del griego, le queda debiendo a la palabra propia que quiere decir. No es la compasión que nosotros pensamos, ay, pobrecito. La palabra que utiliza el griego es mucho más profunda. Es estremecerse como el vientre de la madre, como el seno materno, como el regazo materno cuando le siente a su hijo. Por eso decía que Dios es padre pero con corazón de madre. Esto el padre Marcelo no puede explicar. O sea, sería tonto que yo quiera explicar lo que solo ustedes, las madres, pueden sentir. Porque por más que se cambien en la cédula, nunca van a poder sentir eso los cambiados en la cédula. Solo las madres pueden sentir. Solo usted, que es madre, supo sentir en su vientre cuando una cosita así empezó a crecer, a latir, a patear, cuando dormía y cuando se intranquilizaba. Y esa misma sensación sin duda la tiene ahora que le ve correteando al lado de usted o dormido entre sus brazos, o cuando le ve grandote haciendo una tontera. Así, o sea, Jesús es como Dios, porque siente en su vientre lo que le pasa al hijo. Y en este caso Jesús, ¿qué es lo que sintió? Como una madre siente a su hijo. Sintió el dolor de aquellos que estaban extenuados, desamparados, como ovejas sin pastor. El gran pecado de este mundo es la indiferencia.
No nos conmueve nada. Mueren a nuestro lado, sufren a nuestro lado. Jóvenes están siendo devorados por la droga. Hay sinvergüenzas que roban a este país a gusto y quieren volver por más. Y hay otros que, no es cierto, están de nuevo como cromos para el mismo álbum. No votarán por el mismo, ya no pongan cromos repetidos, por Dios. Ya se fueron, no hicieron nada y ahora sí dice que quieren hacer. Ya no hicieron, 2 años se pasaron sin hacer nada y están de nuevo en las listas. Por Dios, conmovámonos del dolor del que sufre, del que tiene hambre. Ahora sí el presidente al último está empeñoso en hacer cosas. ¿Y qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la salud? Dejó mismos parásitos allí que no hicieron nada. Y por eso la conmoción social también. Que no te conmueve tú que vendes el alcohol, mirar cómo se destruyen esos padres de familia. Que no te conmueve tú que vendes la droga, que no se conmueven esta gente matando a cualquiera por allí, dejando huérfano a un niño, dejando sin hijos a un padre o a una madre. Eso es lo que nos está pasando. No nos conmueve nada porque hemos perdido esa capacidad de Dios. En cambio, Dios se conmueve del dolor del hombre y quiere hacer algo. Pero como ya hizo todo dándonos su vida, aun cuando seamos pecadores, necesita de hombres que le digan: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que cuentes con mis manos, no para matar, sino para acariciar, no para golpear, sino para consolar, para levantar, para construir. No quiero destruir más con mis manos. Aquí tienes mi boca, mi inteligencia, mis capacidades, mis recursos. No para pensar egoístamente en mí, para ser como tú, para conmoverme como tú, como Dios, con entrañas de madre, cuando veo sufrir a alguien y hacer algo por ellos. Ahí empieza la salvación. Pero si no empiezas a compadecerte de ti mismo, que eres víctima del mal genio, que eres víctima de tu soberbia, que eres víctima de tu orgullo, de tu ambición, de tu lujuria, ¿cómo vas a compadecerte de otro si no te quieres ni a ti misma ni a ti mismo? Por eso tienes que empezar por ti. Déjate amar por el Señor. Ya no seas oveja sin pastor. En nuestra cultura, que no es agraria, medio difícil entender eso de oveja sin pastor, pero como hay tanto perrito en la calle abandonado, hay que decir tanto ishi sin dueño. Así, esa pena de sentir, así nos ve el Señor. Tienes algo para hacer, tienes todo y tú no estás aprovechando el amor que Dios te tiene. Y qué mejor manera de terminar aplicando al Padre. ¿Saben lo que hace Dios con ustedes, papás? Y aunque a mí me digan Padre muchos y me han deseado feliz día, muchos, Dios les pague. Pero en el fondo esa gracia la tienen solo ustedes. De ser modelo, de ser imagen de Papá Dios un poco, de ese corazón que se compadece, de ser ese modelo para sus hijos. Qué grande es su misión, cúmplanla bien. Y puede ser que alguien diga: pero padre, yo no he sido un papá así 100%, he estado yo también como oveja sin pastor. Bueno, ¿para qué vino a esta misa? ¿Para qué vino? Para saber que Dios le amó tanto y de aquí puede salir siendo mejor. Y usted también empezar por su propio rebaño, por su propia casa, a ser el modelo del amor de Dios. Qué gran responsabilidad tenemos quienes se nos ha encomendado una comunidad humana. Llevemos ese mensaje. Hay mucha gente que está triste, que está sufrida, que está agobiada, cansada, no sé si la palabra es correcta, pero empaquetada, no sé cómo decir, llena de pecado ya. Y necesita de usted, necesita de mí. Alcemos nuestras manos y de manera especial ustedes, papás, sean el tesoro que son para sus hijos, no solamente para dar las cosas que nos dan. Den a sus hijos lo más importante, el amor de Dios. Les felicito a los que están aquí. Así se debe celebrar un día, no en una cancha, no bebiendo, no comiendo, no embruteciéndose. Me imagino que hasta las chicas, ya saben a quiénes me refiero, habrán ofrecido alguna, ¿cómo se dice?, regalía, promoción por el Día del Padre. ¡Qué estupidez! Así es como se celebra aquí en el templo, diciendo: Señor, te doy gracias por permitirme ser padre y quiero ser tu imagen para los demás, tu imagen de salvación, y vayan a salvar el mundo. El mundo no lo salva el cura Marcelo, lo salva cada uno en su realidad, empezando a ser un poquito imagen y semejanza
de ese papá Dios. Me demoré un poquito, pero las intenciones nomás se fueron 20 minutos. Perdonarán que hoy día nos vamos tarde. Feliz día, papitos, de todo corazón. Gracias por estar aquí. Que por la intercesión de nuestra Madre Santa María, el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.